Bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo calculamos las diferencias para Infonavit. Ya vimos en videos anteriores cómo hacer la precalificación, cómo sacar o cómo entender la parte de los puntos. Ya ahorita vamos a ver cómo sacar la parte de las diferencias a raíz de la precalificación. Lo primero que vamos a tener que hacer es realizar una precalificación, que hay que hacerla en el portal del Infonavit. En esta parte vamos a seleccionar la opción de precalificación y puntos Infonavit. Ya una vez que lo hayamos hecho, nos va a aparecer una casilla donde tenemos que introducir el número de seguro social. Después seleccionamos el estado y municipio donde se ejercerá el crédito. Y por último, solicitamos la precalificación. Ya una vez solicitada la información, ¿qué, qué vamos a obtener? El primer punto, y de la información más importante con la que vamos a hacer todo lo demás, es saber el monto de crédito a otorgar, que este es el crédito máximo que nos puede dar el Infonavit. Después vamos a saber el saldo de su cuenta de vivienda, que es lo que tenemos ahorrado en el saldo de su cuenta de vivienda. Después vamos a poder determinar los gastos de titulación financieros y de operación. Esto es si la vivienda es económica o económica con subsidio, que tenga un valor de menos de 128 salarios mínimos. Entonces el costo de los gastos será el 3%. Cualquier otra vivienda arriba de este valor será del 5%. El ahorro voluntario es otro de los datos que vamos a obtener, y esto solamente si en el programa de Esta es tu casa, o sea, el programa con subsidio, el trabajador no tenga por lo menos 5 veces salarios mínimos, equivalente a 9.092.64 pesos ahorrados en su saldo de su cuenta de vivienda. Si no los tiene, se va a tener que ahorrar hasta esta cantidad. Esto es los 9.092.64 menos la cantidad que se tenga en el saldo de su cuenta de vivienda, equivaldrá al ahorro voluntario. Un consejo: siempre usen el botón para cambiar las características de crédito, de manera que eliminen algún error cuando hagan este tema de las diferencias. Y también aquí lo que vamos a ver en esta precalificación es si una persona es sujeta a crédito o no, y lo veremos muy fácil con un banner que aparecerá del lado derecho. La siguiente tabla estoy enseñando precisamente cómo aparece la precalificación. En un principio, donde aparece la flecha, tenemos el monto de crédito a otorgar, el monto máximo de crédito. Por el otro lado tenemos la parte de saldo de su cuenta de vivienda, que es otro de los datos que vamos a necesitar. Aquí vamos a poder saber si efectivamente es el banner que les comentaba del lado derecho, si cuenta la persona con el programa de Esta es tu casa. Y por último, vamos a saber los gastos de titulación financieros y de operación. Otros factores que debemos de tomar en cuenta, que lo dice la precalificación, pero no lo dice con toda la exactitud, es en un principio los impuestos y derechos. Viene una leyenda en la precalificación que se considere del 2 al 6%. Esto se toma así porque el Infonavit no los puede calcular. Cada municipio tiene una tabla de diferentes valores. Entonces, el que se dedica a hacerlo es el notario con el que vayamos a ejercer el crédito. Es la mejor fuente de información, chéquelo con ellos. El notario calcula los gastos y requiere saber el valor catastral, el valor comercial y el valor de operación para poder determinar estos impuestos y derechos. Entonces, revisar los montos con el notario para cuando se vaya a escriturar la vivienda es importante. Se pueden conocer previamente porque por el mismo tipo de casa no cambian. Entonces lo podemos saber para poder hacer diferencias. El cálculo de diferencias mucho más acertado. Y como cada municipio es diferente, tengan claro en dónde se ubica la casa, hablen con su notario. Y después vamos a tener el otro tema, que es el avalúo. Este no lo comenta dentro de precalificación, pero todos los trabajadores que compran una casa a través de Infonavit necesitan pagar su avalúo, y el avalúo tiene un costo de 928 pesos. ¿Para qué sirve el avalúo? Para determinar el valor de la propiedad que se deja en garantía, y el avalúo corresponde el pago a la persona que va a comprar la casa. Para el Infonavit tiene un costo de 800 pesos masiva, que esto suman 928 pesos al total. Ahora, aquí viene más o menos una regla de cómo hacer el cálculo de diferencias. Si la seguimos, vamos a estar teniendo resultados muy certeros y vamos a poder dar información muy concreta a nuestro cliente. En un principio, vamos a tener el monto máximo de crédito, como vimos, lo sacamos de la precalificación. Le restamos los gastos de titulación financieros y de operación. En este caso, chequen a qué corresponde, si es vivienda económica o vivienda tradicional.
le van a poner el 3 o el 5%, ojo, del monto de crédito, no del precio de la vivienda. Después a esto le vamos a restar los impuestos y derechos y le vamos a restar por último el avalúo comercial. Después sumaremos el saldo de su cuenta de vivienda, sumaremos el ahorro voluntario en el caso que exista, cuando no se cumplan con esos 5 veces salarios mínimos de ahorro previo, lo que nos va a dar como resultado el monto de crédito neto. Entonces, ¿cómo calculamos la diferencia? El precio de venta de la casa menos el monto de crédito neto, el que vimos, el valor que obtuvimos en la tabla anterior, nos va a dar la diferencia final. Ahora, si el cliente califica para el programa Esta es tu casa, entonces la diferencia sería esta misma diferencia que estamos hablando un poquito más arriba, menos el monto del subsidio. Ojo, el monto del subsidio no puede ser mayor al de la diferencia. Esto es, si tenemos una diferencia de 20,000, pero calificamos para un subsidio de 60,000, solamente nos darán los 20,000 pesos. Y la diferencia final saldrá siempre y cuando no se haya cubierto por el subsidio. En el caso puede haber. Si la diferencia sigue siendo una operación aritmética y es positiva, esto significa el valor que el cliente deberá cubrir para el valor de la casa y los gastos correspondientes. Pero si al final de la operación que vimos anterior el número es negativo, generalmente esto pasa cuando no se utiliza el subsidio, entonces eso quiere decir que el cliente tuvo dinero de más, que cubrió todos sus gastos y el valor de la casa, y entonces como no se le puede devolver el dinero en efectivo, se aplica esa cantidad al monto del crédito y empieza con una deuda menor. Un dato bien importante, recuerden que estos datos solamente son preliminares, los sacamos a raíz de la precalificación y aunque sean muy parecidos a la realidad, la información final es la que se encuentra en la carta de instrucción y en las condiciones financieras definitivas del crédito. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo vamos a tener con un precio de venta de 232,771, marcando que es una vivienda económica, con un monto máximo de crédito en su precalificación de 163,304.57, un saldo de su cuenta de vivienda de 17,911.99 y por último, como aquí ya le preguntamos al notario, nos dijo que los impuestos y derechos para este caso, en este municipio que estamos hablando, son de 3,400 pesos. Entonces, la operación se hará como sigue. Ahorita tenemos este segundo ejemplo, cambié algunas variables. El precio de la venta de la casa sigue siendo el mismo, 232,771.58, todavía califica para el subsidio. Un monto máximo de crédito de 163,304.57, pero ahorita bajó el saldo de su cuenta de vivienda a 4,587.98 y los impuestos y derechos siguen siendo el mismo porque estamos haciéndolo sobre la misma casa. Las operaciones quedarían como siguen. Y por último tenemos un tercer ejemplo. En este ejemplo seguimos hablando del mismo tipo de vivienda, una vivienda económica con valor de 232,771.58, o sea, 128 veces salario mínimo, pero esta vez cambió y subió el monto de crédito a 195,328 pesos. El saldo de su cuenta de vivienda también cambió a 21,310.32 y los impuestos y derechos quedarían en 3,400 pesos. Entonces el cálculo aritmético sería como sigue. Bueno, con esto sería todo y aprecio si me pudieran mandar comentarios y demás. Trataremos de seguir haciendo este ejercicio para ustedes. Hasta luego.